No sé si se entiende la Y pregunta, quizás está Darío ahí para reformularla. creo haber entendido, pero por ahí pido disculpas si lo malinterpreto, en todo caso también Darío podrá repreguntar. Mira, yo entiendo, veo lo siguiente, un poco compartiendo la posición y, digamos, como expuso Eduardo algunas cosas antes. Yo diría que el interés por los evangélicos, a ver, en un núcleo mainstream del mundo universitario, que es la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, aunque yo no creo que eso sea, digamos, el faro de la iluminación universal, ni mucho menos. Pero eso empezó muy porteñocéntricamente cuando los porteños empezaron a ver que los cines de la capital federal se convertían en templos. Y casi como que invierte el orden de sucesión de los fenómenos, porque en realidad, bueno, si había evangélicos en los cines porteños era porque había una gran masa evangélica en el mundo conurbano, por ejemplo, y, no sé, empleadas domésticas que querían orar y que pasaban por la capital y encontraban un lugar para orar. Entonces, digamos, los pentecostales avanzaban, como dirían los maoístas, del campo a la ciudad, digamos, ¿no? Irónicamente. Pero digamos, entonces, empiezan primeros estudios sobre pentecostales para entender a los evangélicos, o llegaron a los evangélicos a través de la curiosidad malsana por los pentecostales, donde se decían muchas cosas que ya se dijeron, o sea, y que se siguen diciendo, digamos. El reino no dice nada que no haya dicho Silleta, ¿no? Y que no dice nada que no haya dicho, digamos, el catolicismo a través de, no lo digo de anticatólico esto, pero a través de algunos agentes, donde el catolicismo ya renunció a esa actitud, pero digamos, toda la problematización de las sectas y la invasión, y yo, digamos, tiene una primera oleada en los años 70, 80. Los evangélicos, viene un especialista a decir, no, porque Hugo Asman dijo en 1979 en Costa Rica, y después viene Silleta que divulga eso. Bueno, pero digamos, desde el mundo académico empezó una crítica a esa mirada en los años 90, muy centrada en el fenómeno pentecostal, que fue progresivamente avanzando. Hay muchos estudiosos, no quiero, digamos, olvidarme de algunos importantes, Marcos Carbonelli, Mariela Mosqueira, Alejandro Frigerio, Fortunato Malimachi, Verónica Jiménez Beligó, Juan Esquivel tangencialmente porque se dedica al catolicismo, pero ha abordado este tema, Hilario Winarczyk, que es pionero, y en ese contexto, llegando a Hilario, digo, también hay una preocupación académica por los evangélicos, que nació de los evangélicos y de los evangélicos pentecostales. Yo no me quiero olvidar acá de la tesis de Norberto Zaraco, que es la primera tesis que se hace en Argentina sobre los evangélicos, especialmente sobre los pentecostales, ¿no? Hilario Winarczyk, que venía haciendo, él hace su tesis mucho más tarde, pero hace estudios importantísimos, que en realidad los estudios de Hilario hizo como 4 tesis de doctorado juntas, pero que trabajó mucho sobre el tema. Yo diría que Néstor Míguez también Míguez Bonino hizo muchísimo, hizo un tránsito muy reflexivo. Yo no estoy de acuerdo, pero es importantísimo el tránsito que él hizo. Daniel Míguez, que me estaba olvidando de nombrarlo también. Y entonces hay bueno, Joaquín Algranti, hay una serie de investigadores que contemporáneamente y en las últimas décadas también han abordado el tema. Insisto, quería no dejar en el olvido el hecho de que desde el mundo evangélico y desde el mundo pentecostal hay un esfuerzo reflexivo para autopercibirse, y ahí, digamos, lo que ha hecho Norberto Zaraco es muy importante. Alguien puede discutir los puntos académicos de la tesis, como cualquier tesis, la mía también, pero eso es un esfuerzo. A mí me sirvió muchísimo leerla de él, aunque yo no estuve de acuerdo, o aunque yo ingresé al campo con la posibilidad de hacer meter otras cosas. También hay investigadores extranjeros,
que vinieron a Argentina, un poco en el medio de que la moda por estudiar evangélicos activada por el crecimiento pentecostal atravesó Latinoamérica entera. Entonces hay un académico importante de origen mormón, que es muy inteligente, que es Matt Marostica, que después dejó el mundo académico, pero que hizo una tesis muy interesante y muy elaborada, y nos permitió a muchísimos de nosotros entender y dar los pasos que dimos después, ¿no? Ahora, también es cierto, dicho todo esto, perdón que yo lo haga tan largo, pero la pregunta es muy interesante, también es cierto que todo ese esfuerzo sobre el mundo pentecostal, digamos, como que minimizó, y va en el mismo sentido en que yo me autocritiqué recién, toda una serie de trabajos sobre otros grupos de la tradición protestante, por un lado, y además yo creo que eso, por un momento, ahora se está volviendo más a eso, estudios que tienen que ver más con las relaciones entre distintos momentos históricos o sincrónicos del mundo evangélico con distintos momentos de la Argentina, que es un poco lo que yo quise traer hoy como exploración, ¿no? Pero bueno, diría, en parte por el interés, en parte por el esfuerzo de gente del mundo evangélico, en parte por las modas internacionales, en parte por la activación del sistema científico y tecnológico a partir de los años 2000, hay una agenda de investigaciones fuerte, densa, seria, respetable, que compite con agendas. Sí, ahí nombran a Eduardo, también su tesis, es verdad. Yo lo que pasa es que, perdón, no la conozco, entonces no hablé. Hablé de los que, digamos, forman parte de un círculo de interlocuciones más habitual. Eso es una relativa debilidad, porque, bueno, igual ahora me acuerdo de todos los que me olvido. Me olvidé un montón, pero tampoco podía nombrar a todos. Pero me parece que hay una agenda seria que incluso a nivel, digamos, latinoamericano tiene cierta incidencia, porque hay ciertos autores argentinos que participan de la formulación de esa agenda, no al nivel de los brasileños, que tienen mucho más estudiado su propio mundo religioso, evangélico, católico, protestante clásico, lo que fuere, pero sí bastante desarrollada, ¿no? Y con bastante capacidad de acumulación. O sea, hay gente que ahora dice lo mismo que se decía hace 30 años porque no lo leyó. Pero no sucede tanto como sucede en otros lugares. Bueno, no sé, Darío, si está respondida tu pregunta, creo que ampliamente, ¿verdad? Amplísimamente, muchas gracias, Pablo, muy amable. Bueno, como decían recién en el chat del Zoom, pueden encender sus cámaras porque, bueno, como ya hemos concluido con las 4 ponencias de nuestros 4 invitados e invitadas, vamos a poner las cámaras y el que quiera abrir el micrófono pueda decir su inquietud, su pregunta también, y también algún comentario, porque ya vamos terminando este amplio tiempo que tuvimos de aprendizaje, de compartir y de intercambio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, si nadie se anima. Sí, yo quedaba pensando en la exposición que hizo Tatangelo, que como en la última parte se refería a lo educativo, citaba a Sarmiento y todas las figuras, y cómo hemos digamos, criticado cierto legado que dejó Sarmiento y todas estas cuestiones. Y bueno, y ahí la exposición de Eduardo, bueno, era como que, bueno, estábamos ahí, digamos, sujeto evangélico.
pero también de cierta forma me respondía pensando en la experiencia también de Paulo Freire y su forma de entender la educación. Y en esas tensiones me quedaba. Para Tatangelo digo, no sé cuál es tu reflexión al interior de eso, digamos, si hay una resignificación de ese legado que Yo diría que, gracias Luana por el comentario y la pregunta. Por alguna razón, los que tenemos formación en historia, y ese es, yo considero que es uno de mis campos de mayor interés y quizás de mayor formación, junto con la teología, digo, miramos con asombro ciertas maneras de hacer historia que de pronto se van haciendo más populares, que es hacer historia desde la denostación, digamos, ¿no? Es una manera rara de hacer historia, porque en primer lugar no es comprender a los sujetos, tanto colectivos como individuales, en su contexto. Entonces hay una historia muy cargada de ideología, sea por derecha o por izquierda, no importa, por dónde, eso es lo de menos, porque siempre está mal, digamos, ¿no? Es mala historia. Entonces me parece que asistimos a eso. Entonces de pronto, por ejemplo, cuando hablamos de un periodo como la generación del 80, que ciertos sectores, por ejemplo, de izquierda, directamente denostan el proceso argentino, sin quizás tratar de entenderlo con todo lo que tuvo de bueno y todo lo que tuvo de negativo, de postergación de los sectores populares, lo que querramos decir. Pero me parece tan importante entender, comprender, para mí es, no sé, como el ABC de hacer historia. Primero, comprender a los sujetos históricos en su momento, en su contexto. La principal tarea de la historia me parece que no es hacer valoraciones morales sobre... Obviamente que no nos sustraemos de una mirada ética, pero la principal tarea de la historia y de los historiadores no es hacer consideraciones morales, sino tratar de comprender los procesos históricos. Así que yo diría que, y está muy bueno, digamos, lo que decía Pablo, de tratar de leer esas relaciones entre la minoría evangélica y el resto de la sociedad en cada etapa, y esas alianzas que a veces fueron tácticas, a veces fueron más estratégicas, entre las iglesias, los líderes evangélicos, y de pronto un determinado clima político, cultural, digamos, que no implicaba que, no sé, que cada momento tiene que ser leído con mucho cuidado, digamos. Tratar de no transponer tan fácilmente nuestras consideraciones contemporáneas a otros momentos, ¿no? Y a otras circunstancias, a otras interrelaciones, etc. Muchas gracias, Eduardo, y gracias, Luana, por tu pregunta. Nos llega otra pregunta, esta vez que es para Pablo, y dice, ¿a quién crees que le conviene instalar a los evangélicos como enemigos de un supuesto progreso social? Creo, no sé si escuchó bien o se entendió la pregunta. Se escuchó, sí. Estaba activando el micrófono. Está bien. No sé una respuesta para esa pregunta, la implemento realmente. En principio yo no creo que sea una cuestión de conveniencia elaborada, creo que hay sensibilidades que se irritan, ¿no? Yo creo que hay, yo siempre la llamo la Santa Alianza, que es la Santa Alianza de catolicismo, digamos, es el lugar cultural de página 12, que invoca, digamos, una especie de originariedad católica y un sentido común secularizado, y que entonces, digamos,
esa sensibilidad se solaza en imaginar el peligro evangélico y en combatirlo, ¿no? Así como Página 12, por ejemplo, todos los lunes, cuando no pasaba nada en política, sobre todo en la década de los 90, daba noticias sobre policías violando cementerios judíos, digamos, un poco porque era esa cosa, viste, vieron, de mantener la excitación combatiente. Ahora en parte pasa con los evangélicos, y aparte es una convicción que tiene algo de verosimilitud, porque no es que hay evangélicos que no respondan a ese estereotipo. Entonces, me parece que hay un reflejo identitario de un mundo cultural que está sobre representado. De que la ley sea abolida para volver a conquistarla. Entonces, esos grupos, digamos, necesitan imaginar que eso está en peligro inminente, ¿no? Entonces, es un reflejo identitario que no sé si les conviene en el sentido de que no hay un plan. Bueno, no creo que nadie se ponga, digamos, habiendo, incluso para esa izquierda, tareas políticas tan importantes o mucho más importantes que esta, tener esto. Pero ustedes saben que la adrenalina de la agonía y del triunfo es la droga más peligrosa, es más adictiva que cualquier otra cosa. No sé, algo de eso hay, ¿no? Gente que no es católica, pero que reclama un catolicismo originario de no, nuestras tradiciones, ¿no? Y es que ahora se volvieron marianos, guadalupanos, cristianos, católicos, ¿no? Es un poco así. Y después también hay un integrismo católico que va cediendo lugar a otras expresiones no menos criticables desde mi punto de vista, pero hay un integrismo católico que también reacciona, ¿no? Desde la normatividad cristiana y dice, bueno, pero ¿cómo cree que estos tipos son cristianos, ¿no? También está eso, y también tienen esa reacción un poco identitaria que se solaza y se complace en el buen combate, ¿no? Y nada, me parece que funciona así, pero también, digamos, quiero insistir en esto, ese tipo de reacciones está sobre representada. Porque, digamos, en parte porque quienes acceden a la posibilidad de publicar son portadores de esa sensibilidad, pero no son representativos de lo que pasa en la sociedad. Un poco para hacer interactuar lo que digo de esta pregunta con lo anterior, por suerte tenemos un campo de estudio sobre el mundo evangélico tan desarrollado que las nuevas generaciones de investigadores, que por ahí están más motivados por la coyuntura, tienen que reconocer, y entonces no pueden ir directamente a investigar, a ver, ¿cómo hacen los evangélicos para dominar el mundo y controlar nuestros cerebros y cómo podemos matarlos? ¿No? Digamos, ya no es legítimo hacer eso. Por ahí, cuando yo empecé a investigar, y mi proyecto de investigación inicial no era tan bestial, pero tenía algunas de esas idioteces, ¿no? Digo, porque la autocrítica bien entendida empieza con uno mismo. Entonces, digamos, también hay estructuras académicas que, de alguna manera, morigeran esa sensibilidad. De hecho, eso se vio bastante en la discusión sobre el reino. Los autores del reino nos tuvieron que responder. Eso no cambia la recepción del reino en el círculo masivo donde funciona, pero que es ese círculo identitario también, porque para completar la respuesta, el reino, ¿a quién se dirigía? Más o menos a ese círculo identitario, que es un 10% de los habitantes de las grandes ciudades que tienen poder adquisitivo para comprar Netflix. Netflix necesita, yo pago Netflix, ¿no? Y veo una serie por año.
pero necesita Netflix que yo renueve mi abono una vez por año con alguna cosa que me cree expectativas de que va a haber algo más. Bueno, es una operación de microtargeting de público lo que hizo Netflix. Y es interesante porque buena parte de ese círculo identitario se creen prevenidos contra todas las maniobras del mercado y cayeron insensiblemente, insensatamente, inadvertidamente en esa maniobra de mercado. Excelente, Pablo, la respuesta. Y tenemos una última pregunta, que recién también la compartía Luana, pero es de parte de Darío. ¿Por qué cree que en el pueblo evangélico hay falta de conciencia histórica? ¿No? No la leí y no la escribí, así que tiene que ver con eso, ¿no, Darío? Sí, bueno, para en los principio dos. para Eduardo, pero si pueden contar los dos, pues si Pablo lo ve a eso, y Eduardo, ¿qué percibe de esta falta de conciencia y de análisis, de autocrítica también, que tiene el mundo académico y que nosotros no tenemos? Eduardo, te dejo hablar primero a vos porque me di cuenta que estoy con una propensión a extenderme y no quiero hacerlo. Empezá vos. Gracias, Extendete. Pablo. De paso digo así al pasar nomás, y lo señalo, hace años que te leo y disfruto mucho tus análisis, así que para mí es un privilegio doble estar hoy con vos acá. Un gusto conocerte. Sí, a veces yo he pensado mucho esto, digo, creo que hay un problema más general, que es social, ¿no? La Argentina es una sociedad a la que le cuesta mucho por ahí un poco sesgada para hacer memoria. Quizás es una extensión de ese problema de la cultura de la sociedad argentina, por un lado, y después un problema serio dentro del campo evangélico particularmente, que es el presentismo, ¿no? El presentismo como nacimos ayer a la mañana, digamos, nos cuesta mucho ver los procesos en trayectoria histórica y comprender nuestro presente a la luz de lo que hemos vivido, de la experiencia vivida. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Y quizás tiene raíces teológicas también, ¿no? No nos pongamos teológicos ahora, pero ¿teológicas en qué sentido? De una determinada teología que manejan las iglesias, ¿no? Que hace a Dios también un Dios presentista, ¿no? Demasiado preocupado por lo inmediato, por lo presente, por el instante, por el momento. Las iglesias están demasiado, y los pastores están demasiado preocupados por creo que es muy importante recuperar la memoria histórica, porque la memoria histórica nos ubica el presente en un panorama más amplio y más claro, pero yo le atribuiría a eso, digamos. Por un lado, a una cuestión que me parece que abarca la cultura argentina en general, con dificultades para hacer historia y para hacer memoria, y algo más específico de la ideología, ¿no? Del pensamiento evangélico. Un poco progresando en la línea que lo dice Eduardo, yo agregaría lo siguiente, que es que como el mundo evangélico se transformó en su demografía por la presencia muy fuerte de los pentecostales, que tienen un poco más presentismo en el sentido en que lo venía describiendo Eduardo. También hay otra cosa, que es que muchísimos pentecostales, digamos, por extracción de clase, tienen menos afinidad con las prácticas escritas, bibliotecológicas, etcétera, etcétera, que son las que, digamos, permiten establecer una memoria. Y no lo digo despectivamente, y no lo digo ni siquiera pensando normativamente, aunque pueda tener un efecto normativo, pero no lo digo normativamente, es mejor
la bibliotecología, la historia, el academicismo en el mundo religioso, ¿no? Pero efectivamente sucede así. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco exageraría en este punto que es... Yo me acuerdo que hace 2 años di una conferencia para el cierre de unas jornadas académicas donde se discutía el mundo evangélico en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces yo les contaba a un grupo de jóvenes de sub 30 años, que la posición evangélica tan conservadora, si uno pensaba que la izquierda en la que yo milité en la universidad, en la facultad de psicología, como estábamos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la izquierda muy temprana, digamos, solo muy tempranamente empezó a estar a favor del aborto. No es que no había militancia a favor de la interrupción del embarazo, pero la izquierda orgánicamente, digamos, por ahí algunos grupos trotskistas que eran muy minoritarios, pero la izquierda nacional y popular, la izquierda democrática, digamos, siempre o no estaban de acuerdo o no era el momento, y eso hasta 2010, 2011, 2012, 2013, incluso hasta la época de la sanción del aborto. Y sobre todo las jóvenes que me escuchaban le decían a una amiga mía, que era su directora de tesis, este semana está mandando fruta. ¿Por qué quiero recordar esto? Porque, digamos, el presentismo también es de los militantes académicos. Estas chicas no podían reconocer que 3 años atrás los académicos que tanto, digamos, se expusieron y identificaron con esas banderas, 3 años atrás no le parecían ni importantes, ni decisivas, ni eran el criterio de establecimiento de una posición en el espacio político, y tampoco encontraban importante militar eso, ¿no? La propia Cristina, que, digamos, desde el punto de vista del el feminismo peronista, que enfocó todo el progresismo en el aborto, esa Cristina que ellos la podrían imaginar como imaginan una Evita que usa anteojos, tiene tatuajes y fuma marihuana, que es la Evita imaginaria del feminismo juvenil de 17 años. Bueno, pero Cristina 2015, 2020, ¿no? Pero justamente, digamos, o sea, reconstrucciones imaginarias de la historia, derivadas de un presegélico. Y por otro lado, me acuerdo de un pastor que en la escuela pública donde inscribía a sus hijos, le preguntaron la religión, y yo accedí al material, ¿y usted en qué religión es? Y me dice, no, yo soy pentecostal. Sí, ¿por qué en la escuela ponés protestante? Dice, porque te respetan más. Ah, claro, ¿y cuál es la diferencia entre protestante y pentecostal? Y no, los protestantes son unos pechos fríos. A ver, en los términos muy elementales de su elaboración teológica, él tenía cierta profundidad histórica, ¿no? Digo, para ponerle contrapuntos a todo. Ni hay tanta falta de memoria, ni todos los demás son tan memoriosos. Estamos todos atravesados por las mismas dinámicas. Bueno. El pastor Salto me dio una lección ese día. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo, decir? Vamos finalizando ya esta riquísima y sustanciosa charla final, porque aparte de las conferencias que tuvimos, de las 4, esta última charla y este intercambio con Eduardo y Pablo también es un plus que hemos tenido. Así que bueno, podemos saludarnos. Si nadie más tiene algo para comentar, nos saludamos, nos vamos despidiendo, recordando que mañana continúa el Festival Creo, pero esta vez vamos a ver un documental hecho por una joven argentina, Almendra Fantilli, se llama El Culto, que ya ha sido seleccionado para
exponerlo en algunos festivales de cine, también en La Pampa, en Mar del Plata, y este documental lo vamos mañana a pasar, y también va a haber un debate posterior. Así que nos vamos despidiendo, acá están agradeciendo a todos, vamos saludándonos. Luana, perdón, no vi que tenía la mano levantada, acá me dicen, disculpa Luana. Ay, no, Adelante. no pasa nada, perdón. Fue muy al final. No, que en esto de la conciencia, digamos, histórica, por ahí cortito, pienso en por ahí en el club de lectura, pienso como en otras experiencias que hace poco, o al menos nosotros estamos conociendo, entonces como hay como, bueno, y obviamente ahí me remonto a la experiencia de René Padilla, y a, bueno, a Ruth Padilla, todas esas experiencias, Samuel Escobar, como que hay una intención, y obviamente, pero bueno, que no, quizás no es masiva en nuestras comunidades. Pero nada, como que eso, de aportar, nada, de dejarlo dicho, de que hay como experiencias revitalizantes y que quieren volver, ¿no? A situarnos y a... Gracias, Luana. Bueno, entonces un saludo para cada uno. ¿Cómo? Pensé que alguien había abierto el micrófono para hablar. Nos vamos despidiendo. Gracias a cada una y cada uno de los que participó, de los invitados, invitadas. Así que nos despedimos hasta mañana. Chao, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias Chao. a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Chao. Gracias, Eduardo, Pablo, Ruth y Beto.